tanto en el viejo continente como las posiciones de Estados Unidos o de la OTAN. Saludamos a Francisco Javier Garayoa, es el director general de Spainshift. Francisco Javier, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Nada, muchas gracias por la invitación y encantado de participar. Francisco, en este caso también ponemos la mirada en la ESG, teniendo en cuenta pues, estas noticias que vamos conociendo por parte del impacto del conflicto bélico. Podríamos decir que los criterios ESG pues, ahora mismo tienen un peso relevante a la hora de tomar decisiones en materia de inversión, sobre todo la filosofía de inversión que están siguiendo muchos gestores, muchas gestoras a nivel internacional. Enseguida vamos a hablar de cómo se está poniendo el foco especialmente en el criterio de gobernanza, de cómo las empresas están adoptando esto y algunas tendencias que se están viendo. Pero empezando por la actualidad respecto al conflicto bélico, sí que quería preguntarte ¿cuál crees que puede ser el papel que juegue la ESG ante el conflicto en Ucrania? Hombre, en este momento la ESG hay que contextualizarla dentro de lo que son los mercados de capitales, dentro de, bueno, de todo el flujo de actividad que ha desencadenado este conflicto bélico. Algo que en un principio, al inicio del año, no se contemplaba y que en este momento pues ha hecho que la ESG como una parte más dentro de lo que son los aspectos financieros se movilice. Y en ese sentido, cuando me refiero a movilizarse es, en primer lugar, atendiendo a criterios financieros, que son criterios de riesgo. Un conflicto bélico realmente genera una situación de riesgo muy relevante y de ahí también unas reacciones globales del mercado que, bueno, las vemos continuamente en una enorme volatilidad. En este momento, la ESG, como una parte más de los activos financieros, está sufriendo esas volatilidades y por otro lado las medidas que se están aplicando a nivel global, no solo europeo, en cuanto a sanciones a las inversiones en Rusia, pues bueno, pues están afectando también y limitando y haciendo que bueno, pues realmente se estén replanteando las aproximaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad también. Aspectos que, como el armamento, eran excluyentes radicalmente, en este momento, bueno, pues están recomponiendo como criterios bueno, pues a concretar, ¿no? Hasta qué punto la inversión en armamento defensivo, ofensivo, cuando algo que era claro, que era en general la inversión en determinado tipo de armamento se consideraba como algo excluyente, pues en este momento esta situación bélica está haciendo pues recomponer las aproximaciones de las finanzas sostenibles a aspectos en los que, bueno, pues de alguna manera antes estaban más concentrados, ¿no? Y bueno, no hay una respuesta muy específica respecto a cómo responden las finanzas sostenibles, porque en todo este contexto realmente sería pecar de simplismo el hablar de desinvertir, el hablar de tomar medidas que muchas veces no son viables además y que sobre todo pueden reflejar una apariencia y no una realidad, porque el contexto del mercado financiero obliga lógicamente a seguir unas pautas y a seguir unas reglas. Desde luego, además también hemos estado observando bueno, pues, cómo se han comportado, cómo han reaccionado los fondos ESG después de la invasión rusa a Ucrania. Los gestores de fondos ESG acumulaban unos 8.300 millones de dólares activos rusos justo antes de que Putin lanzase su ofensiva contra Ucrania. Claro, también aquí se abría el diálogo porque sin democracia no puede haber ESG, no podemos entender que se están cumpliendo las tres patas
principales de buena gobernanza, en primer lugar, de aspecto social y, por supuesto, bueno, pues la parte medioambiental también relevante en esa sinergia. Y, de hecho, bueno, cuando hablamos de ESG hablamos de una intención de utilizar las finanzas para algo bueno. Cuando se habla de una invasión a un país o provocar un conflicto bélico, evidentemente entendemos que todo esto queda totalmente en un segundo plano. Precisamente quería poner el foco en la gobernanza porque es un criterio que, además, según uno de los últimos informes de Spainsift, está ganando cada vez más relevancia en la inversión sostenible. Una buena gobernanza que siempre le aplicamos desde un sentido corporativo de las empresas, pero bueno, que también evidentemente se aplica a la buena gobernanza, en este caso, de un país o las intenciones que puedan tener los dirigentes, ¿no? También podríamos extenderlo desde esa perspectiva. ¿Por qué la gobernanza se va a convertir en una pata clave para esas finanzas sostenibles este año 2022? Bueno, la gobernanza no es este año 2022 solo. O sea, la gobernanza ha sido siempre la clave de los criterios de sostenibilidad. Si no hay una gobernanza bien armada, que esté con unos principios estables y con unas conductas admitidas a nivel social, los aspectos ambientales y sociales nunca pueden desarrollarse. Por lo tanto, la gobernanza no es un aspecto novedoso. La gobernanza siempre ha sido la clave de las políticas ambientales y sociales. No obstante, claro, el concepto de gobernanza es mucho más difícil de medir en términos de indicadores, en tanto en cuanto que, por ejemplo, los aspectos medioambientales están basados en aspectos en los que la ciencia es un elemento común. Los aspectos sociales también tienen los grandes acuerdos o convenios internacionales que marcan las pautas sociales y de alguna forma están admitidas por todos, pero desde el punto de vista de la gobernanza, en la parte de gobernanza hay una doble visión, tanto la gobernanza interna hacia adentro como hacia afuera. La doble materialidad de la gobernanza al final es mucho más compleja de definir en términos comunes y comparativos para todas las empresas, los sectores, las actividades, las buenas prácticas, los códigos de conducta. No hay una normativa de referencia común en materia de gobernanza, y digo normativa, sí, estudios de buena conducta, códigos, pero no una normativa específica más allá de aspectos fundamentales, que eso sí. Por lo tanto, la gobernanza admitida como aspecto clave y no novedoso es un poco la base de todo esto, ¿no? Y además toca todos los temas, desde la parte de derechos humanos, desde la parte de conflictos laborales, de todo el tema de la diversidad, aspectos de independencia de los consejos, de aspectos retributivos. Toca muchísimos temas, ¿no? E incluso de cara hacia afuera, estos aspectos como los conflictos bélicos, ¿no? No, la gobernanza es algo muy amplio y en ese sentido siempre ha estado ahí, ¿no? Es la clave de alguna manera de cualquier actividad. Eso en la parte de la empresa y en la parte del inversor, desde luego, la exclusión básica ha sido por aspectos de gobernanza, siempre por parte del inversor. El inversor no ha invertido en determinadas empresas pues porque había aspectos de gobernanza que no les encajaban, corrupción, aspectos de fiscalidad, paraísos fiscales, temas como independencia de los consejos. Bueno, hay muchísimos temas que afectan realmente a la empresa y son analizados por el inversor desde esa visión de la gobernanza. O sea que la importancia la ha tenido siempre, ¿no? Muy brevemente, ¿qué tendencias estáis observando ahora en la ESG? No sé si hay alguna tendencia clave en estos momentos que vaya a tener una especial repercusión a lo largo de los próximos meses. Hombre, en este momento estamos viviendo el conflicto bélico, con lo cual hay una cosa que es clara. A corto plazo ya hemos hablado que
tenemos una inflación importante y está afectando enormemente a los mercados. Hay unas previsiones de reducción, de caída, de expectativas de crecimiento en el IPC muy importantes a raíz de este conflicto armado. Esto es en el corto plazo, pero no se puede perder la perspectiva a largo plazo, que es la perspectiva del inversor y que es la perspectiva de las empresas en los aspectos ambientales y sociales, siempre pilotados por la parte de la gobernanza. Por lo tanto, en este momento, pensar en el corto plazo como si la sostenibilidad fuera un elemento de acción-reacción, yo creo que es poco perdernos en el sentido que tiene, ¿no? Las finanzas sostenibles tienen que estar por encima de estas cosas. Sí que sirven para, de alguna forma, matizar algunos aspectos, pero no es precisamente esta visión del corto plazo lo que tiene que guiar a las finanzas sostenibles. Un poco, no he podido poner el acento en una cosa o en otra como tendencias, pero sí que es cierto que pensando en el corto plazo, las finanzas sostenibles tienen que seguir su ritmo y sus objetivos. Tenemos un reto medioambiental, tenemos unos impactos sociales relevantes y muy graves en cuanto a recuperación económica. Además, se nos une este conflicto bélico. Las finanzas sostenibles tienen que estar mirando a un plazo más largo y tienen que mantener esas constantes y esos compromisos que ya tenían adquiridos, ¿no? Pues precisamente nos quedamos en ese acento, ¿no?, que estabas poniendo, el reto medioambiental que tenemos en estos momentos y, por supuesto, todos estos impactos sociales en cuanto a recuperación económica. Muchísimas gracias, Francisco Javier Garayoa, director general de Spain SIF. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias.